Y haciendo operaciones entramos, abrimos y comenzó a salir la cantidad de sangre. Y comenzamos a ver dónde estaba la lesión y había un hematoma en la parte central, en la zona 1. El abdomen se divide en la parte vascular en 3 zonas, ¿no? Zona 1, la parte central, si hay una lesión ahí puede ser lesión de la aorta o de la cava. Zona 2, derecha, zona 2, izquierda, y zona 3, la parte de la pelvis. Entonces, él tenía una lesión en la zona 1, y ahí estaba la lesión. O bien era una lesión en la aorta, o bien era una lesión en la cava. Bueno, fue una lesión en la cava. Entonces, y comenzamos a hacer el trabajo, ¿no? Comenzamos a levantar toda la aorta para poder tener la cava expuesta y poder controlarla. ¿Y qué es lo que hicimos? Clampamos la cava y no se podía reparar, el paciente seguía inestable, estaba chocado, a pesar de que se le estaban colocando los fluidos. Entonces, ¿qué atinamos a hacer? ¿Alguien recuerda? ¿Qué atinamos a hacer? ¿Qué hicimos? Eso, le colocamos un pedazo de sonda rectal. Entonces, por la sonda rectal de tamaño, yo lo corté más o menos 10 centímetros y como la cava estaba con un hueco acá y otro hueco acá y estaba todo roto, avulsionado, entonces tenía 2 bordes, ¿no? Un borde distal y un borde proximal. Entonces uno clampó el borde distal, el borde proximal y por ahí colocamos un tubo, amarramos acá y otra vez la sangre comenzó a circular. Y ahorita el paciente está vivo, ya despertó y ahorita está esperando solamente colocar la prótesis que le vamos a reemplazar. O sea, vamos a hacer una cirugía para colocar una prótesis. ¿Saben lo que es una prótesis o no? ¿Sí? Es un dispositivo que va a reemplazar eso. O sea, vamos a sacar el tubo y va a quedar nuevamente todo el hueco, entonces se va a tener que cortar ese pedazo que no sirve de cava y luego se va a colocar ahí una prótesis, ¿no? Se sutura acá y eso ya. ¿Se dan cuenta? Un paciente que estuvo casi muerto se salvó por una cuestión de no solamente de la cirugía, sino la resucitación. Si uno no resucita adecuadamente a un paciente, pues se muere, ¿no? Eso es lo que pasó una semana antes. Una semana antes, una señora que estuvo en Esmeralda trabajando, le disparan y le provocan una lesión de la ilíaca. La ilíaca primitiva o ilíaca común, izquierda, pues, ¿no? O derecha creo que fue. La ilíaca derecha, esa cirugía entró él. Una lesión de la ilíaca derecha y de la arteria ilíaca y de la vena ilíaca. Pero ahí cometieron un error los colegas, ¿no? Demoraron 2 horas y media para ingresar a hacer la operación. 2 horas y media. Entonces, una lesión vascular no aguanta. O sea, ese paciente prácticamente llegó a hacer operaciones casi muerta. Murió prácticamente. Entonces, la atención a un paciente con trauma te enseña a que tú debes hacer las cosas rápidas. Ahí no tienes que tener temor en hacer las cosas que has aprendido, que es la aplicación del ABC. El ATLS es un libro que lo edita el Colegio Americano de Cirujanos y que actualmente estamos en la 9ª edición. Y la 9ª edición, miren, ya va a ser un año que se ha publicado la 9ª edición. Sin embargo, a veces se siguen enseñando todavía principios o reglas que están en la 7ª edición o en la 8ª edición. Y ha cambiado mucho. Ahora estamos en la 9ª edición. Y es más, como ya pasó un año, ha salido nuevas cosas para resucitación a este tipo de pacientes. Un paciente con trauma se puede salvar, pero depende de lo que hagas para evitar que el paciente se hunda más y se muera, ¿no? ¿Qué te enseña el ATLS? El ATLS te enseña 2 cosas. Te dice, cuando tú atiendes a un paciente con trauma, tú debes hacer una revisión primaria y debes hacer una revisión secundaria. La revisión primaria tiene un objetivo. El objetivo de la revisión primaria, ¿cuál es? Es salvar la vida de un paciente. No es hacer diagnósticos, es salvar la vida. Y cuando ustedes pasan el A, B, C, D hasta que llegan al E, significa que el paciente ya está estable o sigue inestable. Si ya está estable, pasan a la revisión secundaria. Pero si el paciente sigue inestable, otra vez vuelve nuevamente al A, B, C y así siguen hasta que el paciente esté estable.
muchas veces no logran y el paciente tiene que entrar a sala de operaciones, y ahí en sala de operaciones se continúa en la revisión primaria. A veces uno tiene que entrar a sala de operaciones porque si tú no clampas el vaso que está sangrando, entonces el paciente se va a morir, ¿no? O sea, no vas a poder resucitarlo adecuadamente. Entonces, muchas veces la revisión primaria o bien se hace en emergencia, o se hace en el ambiente de resucitación, o se hace en sala de operaciones. En cualquiera de estos lugares se hace la resucitación, o llamada también la reanimación. Pero no confundir con reanimación cardiopulmonar, que es otro tema, otra cosa. Yo estoy hablando de resucitación a un paciente con trauma. Un paciente con trauma es un paciente vivo, que sus funciones vitales están venidas a menos, pero él está vivo. Y lo que tenemos que hacer es tratar de restaurar sus funciones y llevarlas a un estado que te permita que él tolere un acto quirúrgico en el caso que lo requiere. ¿De acuerdo? En la revisión primaria, entonces seguimos el ABC. ¿Por qué el ABC? Porque primero tenemos que verificar la vía aérea, y es lo primero que mata al paciente. Por eso está en primer lugar. Si la vía aérea está obstruida, puede ser por coágulos, puede ser por secreciones, por cualquier objeto incluso, no va a dejar pasar el aire y el paciente inmediatamente se va a morir asfixiado y se acabó. Entonces, por eso es que en el A uno tiene que verificar que el paciente esté respirando. Si el paciente está hablando, por ejemplo, yo necesito verificar que esté la vía aérea obstruida o no. Exactamente. Para que se produzca la voz, la vía aérea tiene que estar permeable. Y si el paciente habla, entonces eso en 3 segundos o 5 segundos, yo le digo, señor, y él me dice, sí, ¿qué deseas? La vía aérea está permeable, entonces paso al B. Y en el B, inmediatamente, yo sé que en el B, ¿qué cosa debo evidenciar? Lesiones que matan en el B, ¿cuáles son? Neumotoras, atención, neumotoras abiertas, neumotoras masivos, toras inestables. Esas 4 lesiones las examino. Entonces, siguiendo lo que me han enseñado en semiología, ¿no? ¿Qué me han enseñado? Que comienzo primero con la inspección. Entonces voy viendo. Un neumotoras abierto es una lesión en la pared. Ejemplo de un neumotoras abierto. Nos llegan pacientes de la sierra con cornadas de toro. El cuerno del toro, no quiero decir otra cosa, el cuerno se mete al tórax, le hace un tremendo hueco y iba a decir otra cosa. Y el cuerno sale, ¿no? Pero deja un tremendo defecto en la pared. ¿De acuerdo? Esta heridita no provoca un neumotoras abierto. Hay una definición operacional para neumotoras abierto. Dice que el defecto de la pared debe ser 2/3 del diámetro de la tráquea. Y de ahí a más. Entonces, nos llegan pacientes, ustedes pueden ver así, por el defecto, los pulmones. Entonces, eso es un neumotoras abierto. Entonces, la inspección me permite ver eso. Entonces yo digo, descartado neumotoras abierto, no hay neumotoras abierto. Muy bien, entonces estoy palpando, estoy presionando, no hay crepitación. ¿Que lo encontraría en qué lesión? En fracturas costales, ¿no? O sea, por lo tanto, en un tórax inestable. También vería una respiración paradójica. Esas cosas, no veo respiración paradójica, estoy palpando, no hay crepitación, no hay lesiones óseas, no hay enfisema. Entonces uno, con el estetoscopio, examina. Acá pasa bien el murmullo, acá no está pasando. Aquí hay batidez o hay hiperresonancia. Hay un neumotoras atención o hay un neumotoras masivo. Independientemente de los dos, el tratamiento es un drenaje pleural, pero si es un neumotoras atención, yo necesito convertir ese neumotoras atención a un neumotoras simple. ¿Cómo hago? Segundo espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular con una aguja de grueso calibre, lo perforo y comienza a salir todo el aire. Y el neumotoras de atención puede provocar shock también, ¿no? Entonces, pero si no hay un neumotoras de atención, hay un neumotoras masivo, ahí no voy a colocar una agujita, tengo que colocar un tubo. ¿De acuerdo? La aguja que coloco en el segundo espacio intercostal, eso es para que me dé tiempo y preparar el material para colocar el tubo.
Pero si en un ambiente de resucitación ya hay todas las cosas, no se pierde tiempo y se coloca el drenaje pleural. ¿De acuerdo? Y luego en el C ya tocaron el pulso, ¿no? Está taquicárdico, si está chocado, tocaron la presión, está hipotenso, está pálido, diaforético. Me está diciendo que el paciente está en un shock que en la mayoría de los casos es un shock hemorrágico mientras no se demuestre lo contrario. Entonces comienzo a colocar catéteres, ¿de acuerdo? Si está en un shock grado 3, grado 4, 2 catéteres. Por un catéter comienzo a colocar el bibolo de cloruro, por el otro comienzo a colocar el poligelina, o sea, cristaloides, coloides. Voy preparando mi solución hipertónica, que con pequeños volúmenes de 100, 200, puedo expandir el intravascular y comenzar a mejorar. Y si estoy sospechando en que tiene una hemorragia interna, ¿de acuerdo? Y necesita ser controlada la fuente de la hemorragia, entonces yo no debo levantar demasiado la presión, sino mantenerlo entre 80 a 90, y con esa presión yo entro a hacer operaciones. ¿En qué tiempo? En menos de 1 hora. Porque si yo hago toda esta resucitación y entro después de 3 horas, ¿de qué me sirvió resucitarlo? Se muere. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, un detalle. El ATLS te enseña los pasos y te dice, mira, haz el A, haz el D, haz el C. Lo cual no quiere decir de que yo estoy haciendo el A y ellos van a estar mirando. No, el A, el B y el C es simultáneo. Por cuestiones académicas, educativas, uno te dice, mira, primero es el A, después es el B, después es el C. Pero ya en la vida real, el equipo que atiende a un paciente con trauma sabe lo que tiene que hacer. Yo estoy haciendo mi A. Ellos están haciendo el D simultáneamente. Y ellos hacen lo que tienen que hacer acá. Él hace el C. Y él toma su presión, su pulso, va colocando los catéteres, pruebas, muestras para laboratorio, absolutamente todo lo que está en el C. Entonces, cuando ya estamos sincronizados, comenzamos a ver la respuesta. La saturación estaba en 70. Después que yo he manejado la vía aérea, el paciente ya está en 99, 98. ¿No? Y yo estoy ventilando. Y ellos han encontrado que aquí hay un problema y lo han identificado. Han dicho, acá hay un hemotórax o hay un hemotórax. Entonces están colocando su drenaje. Y él está levantando la presión, mejorando la hemodinámica, y luego que ya hemos logrado todo eso, pasamos al D, que ya es la pupila nada más porque el paciente no puede hablar, ¿no? Y después entramos al E, que es la exposición. Ahí recién lo desvestimos completamente y ahí comenzamos a colocar una sonda orogástrica, una sonda Foley, y pasamos ya a la revisión secundaria. Obviamente, si el paciente está en un muy mal estado, no voy a perder tiempo pues llevándolo a tomografía, a radiografía o una ecografía para hacer otros diagnósticos. Si el paciente está muriendo, entonces tengo que meterlo a hacer operaciones inmediatamente, como hicimos con el paciente de la lesión de la cava, ¿no? Que gracias a Dios está vivo y tiene, ahora sí parece que va a ser un paciente que estuvo prácticamente así al borde de la muerte, se logra revertir un estado de esa manera porque uno hace pues un trabajo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Me gustaría que pregunten. Pregunten. El que pregunta, voy a ponerle 5 puntos adicionales. Lo saco y ya está. Una señora que estuvo caminando y un estudiante de medicina arrojó una cáscara de plátano y la señora se resbaló y se fue a caer contra esas rejas que hay que están en los cercos, ¿no? Que tienen unos cojos, ¿sí? Entonces la señora se cae y se mete así, se metió y salió por acá, ¿no? Entonces por eso no arrojen cáscara. Llegó la paciente a la emergencia. ¿Y qué hicieron los bomberos? Tuvieron que cortar el fierro y la señora llegó con un fierro así, cortado. ¿Se imaginan lo que tuvimos para sacarlo? O un paciente que hace algunos años,
un señor, no sé si les he contado tú también, que más o menos 68 años, 70 años, estuvo ebrio y pensaba que era el hombre araña y se subió él vivía en el segundo piso, se había olvidado sus llaves y se mete tratando de entrar por la ventana, pierde el equilibrio y se cae sobre unas varillas metálicas y una varilla entra por la clavícula del lado izquierdo, lo atraviesa y sale por el ombligo, ¿no? Y perforó pues el pulmón, el pericardio, el diafragma, el estómago y salió por el ombligo. ¿Se imaginan para sacarlo? Ahí no se saca así como lo sacaba acá, ¿no? Ahí es diferente. Pero aquí solamente es tejido blando, entonces uno tiene que dimensionar. Si es una cosa que solamente es tejido blando, uno lo puede retirar. Pero si son estructuras que yo sé que están comprometiendo de repente vasos sanguíneos o muy pegados a los vasos, entonces ahí mejor me llaman. Si no, ya ustedes hacen otra cosa. ¿Ya? Entonces, sí. Sí, o sea, independientemente del tiempo que haya pasado, desde que sucedió el hecho hasta que llega al hospital, uno tiene que actuar lo mismo. Ahora, la tendencia en el mundo es comenzar a invadir al paciente desde el lugar donde sucede el hecho. Y ahora, por ejemplo, los prehospitalarios están haciendo eso, ¿no? Están trabajando, por ejemplo, intubación en el sitio. Yo vi un video que me pasaron cuando estaba entrenándome en atención a trauma, donde el equipo prehospitalario estaba intubando a un paciente que estaba atrapado en un carro. O sea, los bomberos estaban tratando de hacer la extricación y los médicos del equipo del prehospitalario estaba intubando, y hay maniobras para intubar al paciente así como esté. En una práctica de vía aérea, yo les enseñé a mi grupo a intubar en el suelo, ¿recuerdan? Sí, les enseñé a intubar estando ellos echados, ¿no? Boca abajo, otros sentados, otros colocado de costado, ya de esa técnica no sé dónde me enseñaron. Pero hay diferentes técnicas y maniobras que uno puede aprender para resucitar a un paciente. Obviamente cuando te llega a un hospital te lo colocan en la camilla, así como estoy yo, y ahí sí es sencillo manejar las cosas, ¿no? Pero cuando te llevan a un prehospitalario, tú no vas a pedir una camilla para resucitarlo. A mí me han enseñado con camilla, si no, el paciente está tirado ahí y necesita tu atención. Entonces ahí recuerdan ustedes, ¿no? El doctor Cabello me enseñó que me podía acostar, y se tiran al suelo y a ver sus cosas que tienen que hacer, ¿no? Entonces hay que aprender ese tipo de cosas. Ahora obviamente son cosas generales que les estoy dando, pero ya cuando ustedes hagan su internado, su residencia, ustedes van a tener que ir aprendiendo otras cosas más, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, entonces se van a separar en grupos, en 3 grupos, y van a entrar